Aquí en nuestro país se batieron el año pasado 44 récords de calor. Sin cambio climático, dice la EMET, esos récords hubieran sido solo 4. El 80% de los habitantes del planeta quiere una mayor acción climática por parte de los gobiernos y el 86% pide que sus países dejen de lado las diferencias geopolíticas. El departamento de Pas-de-Calais es una zona que se inunda de forma recurrente por las lluvias torrenciales. Hablamos de 200 municipios con una población desesperada. Del año extraordinariamente cálido que hemos tenido, hemos visto... El cambio climático no es el futuro, ya es presente. El calentamiento global no es reversible, aunque aún puede evitarse que sea peor. Y una de las estrategias es adaptarse. Por el calor, por el calor, por el calor. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Está acabando junio y en México ya han pasado por 3 olas de calor en las que se han superado los 45 grados, que han dejado más de 125 muertes. En Nueva Delhi se alcanzaron los 52 grados y la cifra oficial de muertos ha llegado a 143. Pero el gobierno ha informado de 43.000 golpes de calor. Más de 1.300 personas han fallecido por el calor extremo durante la peregrinación anual a la Meca en Arabia Saudí. Llegaron a casi 52 grados. Grecia se enfrenta a su ola de calor más temprana desde que hay registros, con 43 grados en la región de Tesalia. Y los glaciares se derriten, como canta Drexler en esta despedida. No nos queda otra, encontrar la manera de despedir a los glaciares, adaptarnos al cambio y convivir con sus consecuencias, y una forma de mitigarlas es aclimatarse a ellas si no queremos aclimorirnos. Climática. La revista especializada en calentamiento global de amarea.com. Justicia social en la carnicería sonora. Sacad papel y boli y preparaos para tomar apuntes, porque nos quedan pocos intentos para salvarnos por la campana. ¡Wow! ¡Qué viaje al pasado, amiga! ¿Y qué pasa, coleguis? Pero bueno, ¿tú quién eres? ¿El meme del señor Barnes haciéndose pasar por joven? Pues un poco sí, Violeta. Ya que volvemos a clase, yo me meto en el papel. Esther Sánchez, @impacientífica en Twitter, vuelve con nosotras en este especial climático con el que casi despedimos la temporada. Volvemos a la uni, concretamente a la Uni Climática. Un espacio formativo promovido por la revista Climática de La Marea, con Eduardo Robaina como coordinador y responsable de los contenidos formativos, y que ya va por su 5ª edición. Este curso trata justo de eso, de cómo adaptarnos a los impactos climáticos, de la teoría a la práctica. Para impacto, el de volver a escuchar la sintonía de Salvados por la Campana. Y cuéntanos, Esther, ¿qué vamos a encontrarnos en la Uni Climática? Se trata de un evento online que arranca el 15 de julio con charlas a cargo de más de 40 expertas y especialistas sobre cambio climático y sus consecuencias en nuestro día a día. El campus virtual, con foros abiertos para comunicarse con ponentes y el resto de participantes, estará abierto hasta el 19 de julio, lo que dura oficialmente el curso. Pero pasada esa fecha, quienes os apuntéis podréis seguir las clases a vuestro ritmo y sin fecha límite. Bueno, ideal para personas como nosotros, a las que no nos dan las horas del día. Venga, vamos a tratar de entender de qué va esto de la adaptación. Con tu compañía sería ideal, un nuevo lugar, solo un nuevo lugar, toda una vida de la que escapar, tras la roca fría un espacio real donde encontraría el que sería nuestro gran final. Para evitar ese final al que cantan mujeres, ¿por dónde empezamos? Por un poco de contexto, he hablado con la profe que imparte una de las troncales de la Uni Climática de este año, Ana Lancho, que es jefa del área de investigación y cambio climático en la Fundación Biodiversidad y coordina el proyecto Life Sara, sensibilización y conocimiento para la adaptación al cambio climático. Respuestas buscamos, como están cantando en la canción. Para ponernos en antecedentes, antes de empezar el curso, me ha recordado que el cambio climático es indiscutible y ante ello tenemos varias opciones que podrían parecer excluyentes, pero que no lo son. Hablamos de mitigación y adaptación. La mitigación, como todos sabemos, se centra en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son mayoritariamente las que provocan el avance del cambio climático. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando, porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa.
Que lo disfrutes. ¿Dónde estamos, Esther? A ver, Javier, ¿dónde vamos a estar? Bueno, es que Javier no se entera de mucho, menos mal que estamos aquí. La empollonas de clase, si no, no aprobaría ni el recreo. Ah, es verdad, vamos a clase. ¿Con quién toca ahora? Pues con Paco Eras, consejero técnico experto en adaptación de la Oficina Española del Cambio Climático. Él va a contarnos cómo ya hemos empezado a preparar los efectos del calentamiento global. Paco Cruz, buenos días. Buenos días. ¿Qué es la Oficina Española de Cambio Climático? Pues la Oficina Española de Cambio Climático es el departamento de la Administración que se encarga de desarrollar, coordinar las políticas de cambio climático. ¿Y desde cuándo está en marcha y de qué os ocupáis? Pues la oficina se creó ya hace 20 años nada menos y empezó sobre todo dedicada a participar en el proceso internacional, las negociaciones internacionales del clima y también a empezar a desarrollar las políticas locales, las políticas domésticas, vamos a decir, de adaptación, tanto de la parte de mitigación como de la de adaptación al cambio climático. Cuéntanos ya localmente qué se está haciendo, cuáles son los puntos calientes, nunca mejor dicho. Pues los puntos calientes, la verdad es que son muchísimos. En la última evaluación de riesgos que hicimos en España, así genérica, se identificaron nada menos que 73 riesgos relevantes derivados del cambio climático, que afectan a muchísimos ámbitos de la economía, de la salud humana y también, por supuesto, en relación con el patrimonio natural y cultural. Por tanto, estamos ante un conjunto de impactos variadísimo y al final lo que uno descubre trabajando en este campo es que el cambio climático al final afecta a casi todo. Y realmente es complejo, es un auténtico puzzle tratar de entender cuáles son esas consecuencias para tratar de prevenirlas. Claro, pero ¿nos podrías poner algún ejemplo de un lugar concreto donde ya las consecuencias se están viendo de manera multifocal? Bueno, un ejemplo, por ejemplo, es la costa española. Nosotros somos un país muy turístico, uno de nuestros grandes espacios turísticos es el turismo de sol y playa, pero claro, el turismo de sol y playa está basado en el sol y en la playa. Y ni el sol ni en la playa son los mismos ni van a serlo en el futuro. Por tanto, necesitamos adaptarnos al cambio climático. Necesitamos saber que vamos a tener que adaptar la actividad turística a un escenario que no es el que fue tradicionalmente, el que era en los años 70, 80, 90. Y eso significa trabajar en la protección de la línea de costa frente a la subida del nivel del mar, pero también a lo mejor realizar cambios en la oferta turística. ¿Y tenemos un plan, Paco, un plan de adaptación a escala nacional? Lo tenemos. De hecho, casi todos los países del mundo cuentan con un plan nacional de adaptación al cambio climático en vigor. El nuestro, el que actualmente está en vigor, se aprobó en 2020, cubre el periodo 2021-2030, pero lo que muy poca gente sabe es que España fue el segundo país de la Unión Europea en tener su propio Plan Nacional de Adaptación, allá nada menos que por el año 2006. ¿Y cuáles son sus objetivos y medidas así más específicos? Vale, en primer lugar, decir que el gran objetivo general es prevenir, limitar, reducir, evitar los impactos y los riesgos que se derivan del cambio climático. Y para ello plantea una serie de objetivos específicos que tienen que ver con la generación de conocimiento, por ejemplo, la mejor comprensión de cuáles son estos impactos de los que estábamos hablando ahora, pero también la generación de herramientas que facilitan que el conjunto de los actores interesados en este tema puedan hacer sus propios planes preventivos. Pues, por ejemplo, son muy importantes las proyecciones que nos permiten entender cómo va a ser el clima en las próximas décadas, proyecciones de cambio climático. Pero también, obviamente, la capacitación, es decir, hay que hacer las cosas de una forma que no siempre es la misma que la manera en que veníamos haciéndolas hasta ahora. Y esto significa capacitación. Hay que coordinar actores sociales, porque al final, frente a los riesgos climáticos, entran en juego muchos departamentos, por ejemplo, de la administración, que tienen que jugar roles distintos y tienen que estar bien coordinados. Es decir, todo esto son los objetivos que tiene el Plan Nacional de Adaptación. Me ha surgido una duda escuchándote, y cuando estuvimos en Doñana nos contaron que en toda la costa de Cádiz debería existir un protocolo anti-tsunamis. No sé si esto está relacionado con el calentamiento global en concreto o si este tipo de protocolo está dentro de ese plan.
Pues en concreto los tsunamis dependen de los terremotos, que en principio es un fenómeno que no tiene una relación directa con el cambio climático, pero en realidad sí que se puede aplicar una lógica similar. Estamos ante un riesgo y tenemos que prepararnos, prevenir que ese riesgo se convierta en un impacto. ¿Se tienen en cuenta las diferencias en los niveles de riesgo entre diferentes territorios y grupos humanos? Eso es fundamental. Al final, el cambio climático no afecta de forma uniforme ni en el territorio. Hay territorios mucho más vulnerables, mucho más sensibles, ni tampoco en el conjunto de la sociedad. Hay grupos humanos, hay tipologías de personas, comunidades mucho más vulnerables frente al cambio climático, o bien porque son más sensibles a sus efectos, o bien porque tienen menos capacidad para adaptarse y para recuperarse de los daños. Esther, precisamente tú has hablado sobre cómo afecta el cambio climático a los sectores más vulnerables con el profe de otra uni. Sí, con Jonas Boll, el investigador de Human Rights Watch, que investiga los derechos humanos de las personas con discapacidad frente al cambio climático. En Human Rights Watch, su equipo ha estudiado los efectos de fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones y olas de calor, y cómo afectan a las personas vulnerables en situación de riesgo. El año pasado, de hecho, publicó una investigación sobre el calor extremo en Andalucía y lo que puede hacerse para proteger mejor a estas personas. Y también es profe en la Uniclimática, ¿verdad? Sí, y analiza a quienes les afecta más el cambio climático. El cambio climático realmente nos afecta a todos. Ya conocemos el impacto del calor extremo y las olas de calor, pero sabemos que tienen un mayor impacto en las personas que ya estaban en riesgo, como los trabajadores migrantes, mujeres embarazadas, personas racializadas, niños, gente mayor y niños con discapacidad. Esa es la razón por la que en 2020-2021 la ONU avisó de que las personas con discapacidad enfrentan situaciones especiales frente a desastres naturales. Hay que tener en cuenta que las personas con discapacidad no solo tienen problemas de forma individual, como a la hora de regular su temperatura corporal, sino que hay cuestiones estructurales que ponen estos grupos particularmente en riesgo, como por ejemplo el acceso a la información. Así que le pregunté cómo evitamos eso. La crisis climática es una crisis provocada por los humanos, así que cuidar de las personas más vulnerables en nuestra sociedad pasa por el compromiso y el esfuerzo para reducir y eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero. Esa es la meta principal, especialmente para estos años, pero también requiere esforzarse en la adaptación con planes y estrategias inclusivas y accesibles para las personas vulnerables, particularmente personas con discapacidad, gente que vive en la pobreza y enfrenta marginalización económica. Como siempre, eso también es una cuestión de clases. Decías que han hecho un estudio en España. Sí, Human Rights Watch decidió investigar el impacto del calor extremo en Andalucía y concretamente en las personas con discapacidad, porque aún sabemos muy poco. Por ejemplo, no hay datos oficiales de cuánta gente con discapacidad murió durante las olas de calor, aunque sí sabemos cuántas personas mayores murieron por el calor extremo en España. Descubrimos que los esfuerzos del gobierno andaluz no fueron adecuados y los planes de prevención deben ser más inclusivos con las personas con discapacidad. Por otro lado, vimos que el calor afecta enormemente el derecho a la salud y a la vida de las personas con discapacidad en la región. La clave está en hacer esa adaptación sin dejarse a nadie atrás, ya que hablamos de un derecho humano. Las personas con discapacidad y otros grupos tienen derecho a ser protegidos en momentos de sucesos extremos. Así lo recoge la legislación internacional con la que se han comprometido España y otros países alrededor del mundo. La otra cosa importante es la participación y la inclusión. No sabemos si la adaptación que realicemos será exitosa si no consultamos a los grupos interesados. Por ejemplo, podríamos pensar que crear refugios climáticos en las ciudades es efectivo, pero si no consultamos a las personas con discapacidad, no sabremos si son verdaderamente accesibles. Además de ser más inclusivos, es que nos beneficia a todos. La discapacidad es una experiencia universal. Todos podemos experimentarla en algún momento de nuestra vida, así que es en nuestro propio interés pensar en una acción climática
inclusiva. Es importante tenerlo presente porque pueden desarrollarse muchas sinergias. Por ejemplo, cuando repensemos los espacios urbanos para hacerlos más sostenibles, podemos beneficiar a muchas personas si tenemos en cuenta a las personas con discapacidad. Si tenemos carreteras más accesibles y con más espacio para las sillas de ruedas, también lo son para los ciclistas y los peatones. ¿Estás de acuerdo con todo esto que ha contado Jonas, Paco? Absolutamente. La verdad es que es un elemento clave de las políticas de adaptación. Hay que atender especialmente a los que son más vulnerables porque son los que están en más riesgo. Y en este caso, además, con la triste desgracia de que suelen ser los más vulnerables los que menos han contribuido a generar el problema. A nivel mundial, por ejemplo, pues claro, las emisiones de gases de efecto invernadero y también dentro de las sociedades, ¿no?, son mayores en los que precisamente luego tienen más capacidades económicas y de todo tipo, sociales, para poder adaptarse. Entonces es un tema, como él decía, de justicia social también, ¿no? Sí, claro, es que esta crisis, hay que recordarlo, está provocada por quienes se están haciendo muy ricos con ella, con un sistema que es insostenible y que pagan los más pobres. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué es la mala adaptación y por qué es importante prevenirla? Bueno, el concepto de mala adaptación es un concepto muy reciente, todavía está abriéndose paso en la comunidad científica y en la administración, pero hace referencia a efectos indeseables que pueden tener determinadas maneras de entender la adaptación. Al final, uno puede reducir su riesgo, por ejemplo, trasladándoselo a otros. Eso es una cosa que ocurre y que claro, evidentemente no es aceptable. Al final hay que velar porque cuando se plantean políticas de adaptación, las políticas hagan que los esfuerzos no recaigan de forma desproporcionada sobre los más débiles o afecten o se trasladen a otras comunidades, tanto en el territorio como socialmente, porque ambas cosas ocurren en ocasiones. Claro, es que estoy pensando yo en esta diferencia de clases y estoy pensando en la diferencia de barrios y en la diferencia de casas. ¿Cómo adaptarse al cambio climático en mini viviendas sin buena respiración, con una construcción muy antigua que no estaba pensado para las circunstancias actuales? Claro, por ejemplo, hay un grupo de la Universidad Politécnica de Madrid que ha hecho un estudio sobre la ciudad de Madrid y el efecto isla de calor. Y ha medido como en determinadas horas de la noche, esta noche, por ejemplo, que hemos tenido una noche calurosa, hay zonas de Madrid que tienen hasta 8 grados centígrados más de temperatura que otras. ¿Qué barrios son? Pues habitualmente barrios muy poco arbolados, con pocas zonas verdes, con mucho asfalto, y encima en esos barrios habitualmente tenemos viviendas de peor calidad. Por ejemplo, un barrio de Madrid problemático sería el barrio de Usera, un barrio que reúne una baja capacidad de ingresos con un urbanismo muy pobre en arbolado, muy pobre en sombras y unas viviendas de muy mala calidad y personas que además en muchos casos no tienen la capacidad, por ejemplo, de tener un aire acondicionado. Entonces, este tipo de condiciones hacen que haya grupos muy vulnerables en lugares concretos de la ciudad y que haya que atenderlos. ¿Y eso está dentro del plan de adaptación y tenemos recursos suficientes para abordarlo? Claro, el plan de adaptación lo que plantea o lo que facilita son herramientas para que allí donde se plantee o se diseñe una política de adaptación se haga teniendo en cuenta estos factores sociales. Por ejemplo, en este caso, obviamente estamos hablando de un problema que afecta a la administración local, porque es verdad que la adaptación no es una cuestión únicamente de la Administración General del Estado, sino que es multinivel. Hay políticas de adaptación estatales, hay políticas de adaptación autonómicas y muy importante las locales, porque además es donde se pueden discriminar mejor los factores sociales. Que si hay recursos suficientes o no, pues este es un tema que requiere matización, pero en términos generales los recursos se están ampliando y sobre todo porque el conjunto de actores se está ampliando también. La Unión Europea empieza a tener sus propios planes y estrategias de adaptación y también sus propios recursos. Claro, es que habrá que cambiar las ciudades, ¿no? Claro, las ciudades tienen que cambiar. Hay que hacerlas menos esponjas de calor, que son ahora, ¿no? Con más arbolado,
con más espacios que no sean impermeables, que el asfalto impermeable es una especie de esponja de calor que luego nos lo devuelve durante las horas del día que deberían ser más fresquitas, en las que deberíamos recuperarnos un poco. El urbanismo, por tanto, tiene que adaptarse al cambio climático y tener en cuenta los riesgos climáticos. Y para esa adaptación es esencial que la ciudadanía esté activa y enterada y que no le vendan, ¿no?, herramientas de maladaptación. ¿Cómo se puede movilizar a la sociedad en ese sentido? Bueno, el plan define al menos 4 tipos de herramientas que son básicas. No hemos reinventado la rueda, pero que efectivamente son las que habitualmente hay que utilizar. La primera es la divulgación, es decir, la información sobre los impactos y los riesgos suele estar codificada, digamos, en lenguajes científicos, administrativos, técnicos, y esto hay que trasladarlo a lenguajes que sean inteligibles y significativos para la gente. Pero, claro, ser consciente del riesgo del problema no es suficiente. Hay que saber, como se dice a veces, hay que saber hacia dónde correr cuando uno tiene un riesgo, ¿no? Entonces, capacitar es también muy importante. Y ahí entra en juego el sistema educativo. Tenemos que, las nuevas generaciones tienen que saber desempeñar, por ejemplo, una actividad económica, una actividad profesional, con criterios de adaptación. Y luego, por supuesto, lo decía ya este investigador en derechos humanos, es muy importante la participación. Al final, las comunidades tienen que ser las que asuman sus propias circunstancias, y hay que crear una cultura de la autoprotección, y eso requiere que las personas, que los grupos sociales tengan esa capacidad para poder de alguna manera contribuir a configurar estos planes que nos van a permitir adaptarnos mejor. Además de profe en la Uniclimática y miembro de la Oficina Española del Cambio Climático, eres parte del equipo negociador español en todas las cumbres del clima. ¿Cómo se negocian esas reuniones? Bueno, en todas no. ¿No has estado en todas? No, porque empezaron cuando yo todavía estaba, no digo acabando la carrera, pero casi. Lo cual es una muy mala señal, porque llevamos ya desde que la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es nuestro marco de referencia, es nada menos que de 1992. Han pasado más de 30 años y seguimos negociando. ¿Por qué? Pues porque la Convención es una muy buena base, pero no entraba en muchos detalles. Y los detalles hemos tenido que irlos cerrando poco a poco en sucesivas cumbres que son las que se llaman las COPs, estas famosas COPs, que normalmente ocurren todos los años hacia el mes de noviembre, diciembre, en las cuales entramos en detalle y vamos concretando planes, programas, compromisos para ir mejorando tanto en mitigación como en adaptación. La sensación que tenemos, Paco, desde fuera es de que no se consiguen los acuerdos que se necesitan, de que se va muy despacio, de que a veces incluso vamos hacia atrás. Vuelvo a insistir en la pregunta de Esther, ¿cómo son esas negociaciones? Pues son muy complicadas, entre otras cosas porque las reglas del juego son tremendas. Los acuerdos se alcanzan por consenso y estamos hablando de más de 190 países. Entonces, realmente llegar a acuerdos en los que todo el mundo se vea más o menos reflejado o cómodo es enormemente difícil. Y por supuesto, ¿por qué no decirlo? Hay partes que juegan un papel casi de rémora, ¿no? de poner palos en las ruedas, por lo cual las negociaciones no siempre avanzan como nos gustaría. Pues mucha suerte en las próximas negociaciones, porque la verdad es que la vamos a necesitar todos y todas. Javier Gallego, Violeta Muñoz y Esther Sánchez acudan ahora mismo a la Secretaría de la Facultad. Pero bueno, ¿y ¿Qué esto? está pasando? Paco, gracias por toda esta información, pero me parece que tenemos que irnos, que nos llaman al orden. Suerte. 4 episodios semanales. De actualidad, cultura, denuncia, análisis, ciencia, música, humor. Por muy poco puedes tener mucho. Hazte productor o productora en carnecruda.es. Pero vamos a ver, ¿qué ha pasado? No sé, a lo mejor nos han pillado. Mira, seguro que no es para tanto, solo es un grafiti. Magda Bandera, decana, Crudos Días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué habéis hecho? Vale, hemos hecho una pintadita de nada sobre la que no podemos superar ese 1,5 grados centígrados, pero las universidades no deberían apoyarnos en esto.
Pues claro que sí. Otra cosa es la pintadita, ¿eh? Pero sí, las universidades deberían apoyaros y deberían sobre todo adaptarse, porque creo que es muy importante que sepan que la prioridad ahora, como tienen tan claro tantos estudiantes, es justo eso, la acción climática. ¿Por qué una quinta edición de la Uniclimática? ¿Y por qué sobre adaptación, que es lo que venimos hablando desde el inicio? Pues porque las 4 anteriores han despertado muchísimo interés, como sabéis, porque cada una es distinta y la verdad es que se complementan, ¿no? Empezamos con una introducción a los conceptos básicos del cambio climático en la primera y luego hemos ido hablando de ciencia, muy en la línea de lo que estaba explicando y lo que estabais ahora ahí presionando a Paco, ¿no? Para que dijera cómo funcionan realmente las negociaciones. Hemos hablado en la segunda de movilidad. Hemos hablado en la cuarta de la crisis de biodiversidad, que también es muy importante, y ahora sí que creemos que los conceptos de adaptación y de mitigación, que antes sonaban muy extraños, ahora sí que ya es la hora de que lo comprendamos todos y todas, y sobre todo de que se empiecen a compartir experiencias prácticas, porque hay buenas experiencias, pero sobre todo lo que hace falta no es solo que adaptemos nuestra casa o nuestra habitación, si solo podemos vivir en una habitación, que vaya veranito y va a esperar tanta gente, sino también en que podamos exigir a las instituciones, a nuestras administraciones, que se lo tomen en serio, que no hagan cosas como lo que pasa por ahí por la Puerta del Sol, ¿no? Que creo que pasan cosas raras, que son la antítesis de la adaptación, sino que realmente se hagan buenas prácticas, porque estamos tardando demasiado en promover políticas de adaptación. Claro, Magda, es importante al final explicar que adaptarnos no es asumir la derrota. No, no lo es. Es que hay que trabajar, eso es lo complicado, que hay que trabajar en varias pistas, pero la de la adaptación y, por supuesto, por lo que habéis estado comentando antes, ¿no? de los problemas que están suponiendo ya la crisis climática para tantísima gente, esto hay que paliarlo cuanto antes. Y en paralelo, ha explicado muy bien Ana, ¿no? La relación que hay también muchas veces, la adaptación y la mitigación, por supuesto, confluyen y son dos maneras de avanzar. No, hay que estar en todos los frentes. Siempre digo que nos los tenemos que repartir, porque quizás a todos nos agobiamos, entonces nos da wow los que colapsamos con nosotras, ¿no? Pero sí que hay que estar en todos los frentes. De hecho, hay algo positivo que yo he aprendido escuchando a Paco, y es que este proceso de adaptación que tenemos que hacer puede mejorar nuestras vidas. Puede mejorar las ciudades, por ejemplo. Sí, y es que esas mejoras son casi inmediatas. O sea, hay medidas que además esas pueden ser muy, muy gratificantes, porque te animan, porque vas viendo que consiguen cosas, ¿no? Esa es otra de las partes que es muy importante. Cuando Edu Robaina, el coordinador de climática, empieza a planificar los contenidos formativos de la uni, siempre pensamos además en esa parte, ¿no? En la de compartir esas experiencias que pueden ser eso, que las puedes poner en práctica muy pronto, puedes exigirlas, y después la parte cultural, que para nosotros creo que después vais a hablar, pero es muy, muy importante, ¿no? De aproximarnos y tomar ideas desde de películas, desde el intercambio que hay entre la gente que estudia en los foros, o sea, que veamos que podemos conseguir cosas, que mejora la vida de verdad. Bueno, pues yo me voy a apuntar ya. Vale. Pues bueno, tendréis que saber cómo tenéis que hacerlo porque esto es interesantísimo, y para que Magda y Edu, el coordinador, no se enfaden con nosotros y nos perdonen lo de la pintada, ¿eh? Bueno, yo ya lo había olvidado. Bien. Venga, ¿cómo, dónde, cuándo? Nos apuntamos en climática.com y atención, que con el código CARNEUNI5 tenemos un 50% de descuento. Vamos a recordarlo porque esto es Carne Cruda con la Uniclimática en su quinta edición. CARNEUNI5, si es muy fácil de recordar. Regla mnemotécnica. Pero es que además, si te matriculas antes del 31 de agosto, incluye una suscripción gratis de 2 meses a Filmin. ¿Pero qué me dices? Ojo, una plataforma de cine y series online donde están las películas que se van a hablar en la Uniclimática, y vamos a estar debatiendo sobre ellas en directo durante todo el verano y un montón más, claro. Bueno, pues esto vamos a contárselo a todo el mundo. Magda Bandera, directora de La Marea y decana de la Uniclimática. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, pues a ver, tal y como están las cosas, yo paso de salir al césped, que menudo calor hace. ¿Cómo se nota que no soy de Córdoba? Pero bueno, la verdad es que no se puede salir a hacer deporte, no se puede salir a tomar algo, no se puede salir a existir. Menos mal que tenemos una invitada que nos va a contar cómo construir un refugio climático. Me refiero al proyecto de refugio climático del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Mirad, por ahí viene Carolina del Olmo, la directora de Desarrollo Estratégico y Editorial del Círculo, y que nos cuente de qué va.
Un refugio climático es cualquier espacio en el que protegerse del calor. Están pensados para dar respuesta al calentamiento global, especialmente en los entornos urbanos, donde el efecto isla de calor es bien conocido, y es una manera de la que las ciudades pueden adaptarse a esta nueva realidad. Lo fundamental de un refugio climático es que esté abierto, que no sea de pago, quiero decir, y que no sea pues un espacio de consumo, como es lo habitual en los espacios bien climatizados. Vamos, que no sea un bar o un Corte Inglés. Exacto, pero el refugio del Círculo no va a ser el primero ni el último en España. Yo creo que el caso más sonado y exitoso es el de Barcelona, que con Ada Colau al frente del ayuntamiento se hizo toda esta red de refugios climáticos con la idea de que toda la ciudadanía tuviera a menos de 15 minutos de su casa un lugar en el que protegerse del calor, ¿no? Es una manera de dar respuesta a una situación nueva. Antes, cuando hablábamos de vulnerabilidad climática, pensábamos en el frío y en la calefacción. Ahora, cada vez más, el calor empieza a ser un problema y además es un tema de salud, ¿no? También de salud pública. Ya lo hemos hablado hoy, los golpes y las muertes de calor son cada vez más frecuentes, Esther. Por eso estamos deseando que existan más espacios adaptados, amables, inclusivos y fresquitos, como el que abrirá pronto en el hermosísimo espacio del Baile del Círculo. Está previsto que abra el 11 de julio y que esté hasta el 31 de agosto, en horario en principio de 11 de la mañana a 9 de la noche, y su objetivo fundamental es ser como una plaza, pero a cubierto y fresquita, con vegetación, con lugares para descansar, para trabajar, para reunirse, para relajarse, para leer, para jugar al ajedrez, para estar en suma, ¿no? Para estar a gusto. Y para hacer el espacio más acogedor, contamos con instalaciones y mobiliario que ha proyectado el colectivo Basurama y con un montón de plantas, 200 o 300 plantas que nos ha prestado el vivero de estufas del Retiro. Y habrá también intervenciones sonoras y actividades dirigidas gratuitas para que cuando las calles ardan podamos refugiarnos a gusto. Y por cierto, Carolina insistió en que es muy importante que todos los actores sociales se impliquen en la adaptación climática. Pensamos que el hecho de que sean los centros culturales, los centros de producción de pensamiento y arte, los que se impliquen en esta adaptación al calor y los que se impliquen en dar respuesta a la crisis ecosocial que enfrentamos, tiene un especial valor porque si bien ha sido la ciencia y la divulgación científica la que ha conseguido que una amplia mayoría social reconozca la magnitud de la crisis, ahora necesitamos algo más, ¿no? Esa frase que se repite mucho últimamente de Raymond Williams, que la tarea ahora es hacer la esperanza posible y no la desesperación convincente. Creo que en esta tarea las humanidades, las artes, la cultura en general son las que van a llevar la voz cambiante, ¿no? Perdón, la voz cantante. Tenemos claro el mapa del precipicio al que nos encaminamos si no hacemos nada, pero es urgente situar sobre ese mismo mapa las acciones, los proyectos y las ideas que nos van a permitir cambiar de dirección. Me ha gustado eso de la voz cambiante, nos lo quedamos. También el mensaje de esperanza que nos deja Carolina ayudándonos a imaginar esos futuros posibles en los que vivir bien. Bueno, creo que esta es la última clase de la mañana, así que vamos a comer que yo me desmayo. Venga, sí, a que tengamos el cuerpo fuerte, que el cambio climático nos pille sanas. Pues de salud y cambio climático sabe mucho una profe que hay por aquí, a ver si nos podemos sentar con ella en la cantina. Hombre, claro, esta es Cristina Linares, una de las coordinadoras científicas del Observatorio de Salud y Cambio Climático del Instituto de Salud Carlos III. Hola, buenos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Te importa que nos sentemos con las bandejas aquí contigo? Nada, aquí a mi lado. Pues así aprovechamos para preguntarte, ¿cómo afecta a la salud el cambio climático? Cristina. Bueno, pues es un tema bastante complejo y bastante transversal. Siempre se suele hablar académicamente de efectos directos e indirectos, pero bueno, así de forma resumida, pues de que todos sabemos la afectación de las olas de calor, fenómenos meteorológicos extremos, también cómo se están produciendo estas nuevas enfermedades tropicales en sitios donde hasta ahora no se registraban brotes pues de dengue, malaria, zika, chikungunya. Y, bueno, que están provocados por el cambio climático, están claro, por lo menos rebrotando o extendiéndose. Sí, en los sitios donde ya eran endémicas se están intensificando, por supuesto, y en latitudes geográficas donde no eran habituales están empezando a aparecer estos brotes endémicos que antes eran, bueno, pues totalmente importados, ¿no? Digamos, ahora con estos inviernos más cálidos y más suaves, el mosquito que llega aquí consigue completar su ciclo vital y, por tanto, por eso tenemos estos brotes, pues sobre todo en épocas estivales, ¿no? Pero vamos, lo tenemos cada verano, este repunte de este tipo de enfermedades que nos sonaba mucho a trópico, ¿no? Y ahora, bueno, pues sobre todo en el Levante
de nuestra península, pero también en zonas del interior como Extremadura, pues tenemos estos brotes a controlar en salud pública. ¿Y han venido para quedarse? Entonces, ¿de repente podemos tener aquí dengue? Sí, de hecho ya tenemos casos registrados. En los últimos 5 años se han incrementado los brotes de dengue y bueno, pues es un riesgo a vigilar porque afortunadamente contamos con los medios para controlar esta enfermedad, pero también hay que aprender tanto los médicos de atención primaria como los gestores de hospitales a reconocer este tipo de enfermedades que hasta ahora pues no eran muy habituales en nuestras latitudes geográficas. Y luego tenemos otros efectos indirectos importantes también para la salud, como la sequía, los incendios forestales, la intensificación de la contaminación atmosférica de tipo químico, que viene todo derivado de impactos del cambio climático, con lo cual la parte de las olas de calor, que parece que es lo más significativo y de lo que siempre se habla, especialmente en toda la cuenca mediterránea, también hay otros efectos, como por ejemplo la afectación a la salud mental. Es decir, es todo bastante complejo y además cada día descubrimos pues enfermedades que están de alguna forma relacionadas con estos impactos. ¿De qué manera está relacionado el cambio climático con la salud mental? Bueno, pues existe desde, por ejemplo, cuando se produce un fenómeno meteorológico extremo, puede ser pues estas inundaciones que hemos tenido pues de gota fría y algún tipo de fenómeno meteorológico frecuente, intenso y extenso que destruye vías de comunicación, hogares, las imágenes que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación. Se registra posteriormente un aumento de casos de estrés postraumático, ansiedad y afloran enfermedades mentales que hasta ahora en esa comunidad no estaban registradas. Es decir, hay un aumento del riesgo de padecer una enfermedad de este tipo. Esto todavía no está bien monitorizado desde los sistemas de vigilancia epidemiológica. Es uno de los riesgos que tenemos que aprender a monitorizar y a controlar, sobre todo pues entre otros también, por supuesto, aumentan las lesiones, los traumatismos, pero también la pérdida de adherencia a tratamientos. Gente que necesita ir al centro de salud o al hospital de forma prácticamente semanal, pues para un tratamiento oncológico o para un tratamiento de enfermedad renal. Tras sufrir un fenómeno meteorológico de estas características, pues hace que se pierda esa adherencia y esto a la larga nos incrementa los casos tanto de morbilidad como de mortalidad asociada a determinadas enfermedades crónicas que son la base de nuestras principales patologías en el sistema sanitario. Qué interesante y qué inquietante. Es como un efecto dominó. No es solo que aumente el calor, es que aumentan y cambian todas las circunstancias y de repente empiezan a pasarnos cosas que no nos pasaban. Dadas las proyecciones de aumentos de temperatura y todas estas consecuencias que mencionas, todo esto se traduce en muertes. ¿Cuánto incremento de muertes hablamos para 2025 con y sin adaptación? Bueno, es un cálculo difícil de atribuir, porque no sabemos exactamente cuánto calor va a hacer. Tenemos experiencias, en el año 2022 fue un año especialmente caluroso, hubo una sobremortalidad en el periodo estival, es decir, en los meses de verano, de 20.000 muertes, pero atribuibles al calor estaban en torno a unas 4.500. Sin embargo, el año 2023 fue menos caluroso, aunque también es uno de los más calurosos, porque sabéis que año a año batimos récord, y el cálculo atribuible fue bastante menor, fue unas 2.000 muertes de exceso de mortalidad frente a la que normalmente se registra en ese periodo estival. Todo dependerá del número de olas de calor que se produzcan en el año 2025. Sabemos que cada año batimos récord, pero también sabemos que estamos mejorando en gran medida nuestros planes de prevención en salud pública, especialmente frente a las olas de calor y las temperaturas extremas. Claro, y que esas olas de calor sean cada vez más largas y que la intensidad sea mayor y su duración influye en lo mortíferas que son.
Claro, sí. Tenemos muy bien registrado desde los sistemas de monitorización epidemiológica que la primera ola de calor que se produce en el año es la que más mortalidad acumula. Es decir, se puede pasar, por ejemplo, en Madrid de una media de 90 muertos al día que tenemos hasta los 130 o 160. Es decir, aumenta pues prácticamente 40%, ¿no? En esa primera ola. También es verdad que lo que se produce es un efecto siega, que se llama en epidemiología, es decir, la primera ola de calor es la que más susceptibles mata, es la que, claro, hay más personas susceptibles a que ese calor actúe como precipitante de una enfermedad crónica y por tanto se produzca ese aumento de mortalidad. Y también sabemos que la duración de la ola es otro de los factores que más contribuye al aumento de mortalidad. Cuanto más larga sea, cuanto más extensa en el tiempo, no es lo mismo superar los umbrales un día, 2, que tener toda una semana, como hemos tenido estos veranos de años pasados, que se han registrado temperaturas muy altas, muy mantenidas durante mucho tiempo. Esto también complica, bueno, pues que las temperaturas mínimas, que son las nocturnas, sean más elevadas y también tengamos efectos asociados a las temperaturas mínimas y no solo a las máximas. Hablabais antes de salud mental, porque pensamos siempre en golpes de calor, en muertes directas. ¿Cómo afecta a la salud mental? ¿Cómo se está notando ya? Bueno, lo que sí sabemos es que las olas de calor aumentan sobre todo la irritabilidad y la desestabilización emocional, ¿no?, de muchas personas. Además, también, bueno, hay diferentes estudios incluso que lo relacionan con un aumento de violencia de género, porque sabemos que además las épocas estivales pues coinciden con mayor convivencia de personas en casa por el periodo vacacional, pero también un aumento de consumo de sustancias típicamente pues de abuso, ¿no?, alcohol, drogas, con lo cual realmente el calor al final genera muchas más problemas, ¿no?, en salud de lo que es un simple golpe del calor. Y por supuesto también impide descansar bien, hace que no te concentres al día siguiente de la misma forma, con lo cual no tienes la misma atención al volante, estás más irascible. Bueno, pues todas estas cosas que hemos sufrido en nuestras propias carnes cuando no hemos descansado. Pero has dicho que estamos más adaptados y más prevenidos. ¿De qué manera nos podemos adaptar a todo esto? Bueno, lo que se emite desde la Administración, de lo que sería el Ministerio de Sanidad, ¿no?, hablando de olas de calor, es un plan de prevención que se puso en marcha desde el año 2004. En el año 2003 hubo una gran ola de calor en toda Europa, con más de 15.000 exceso de muertes, en España 6.600, y a partir de ahí se ponen en marcha los planes de prevención frente a altas temperaturas en salud pública. Entonces el riesgo de morir en una ola de calor era de un 14%. En las últimas décadas, es decir, 20 años después, ha bajado hasta un 2%. Ese riesgo de morir en una ola de calor. ¿Por qué? Porque se han puesto en marcha estos planes de prevención en salud pública. ¿Esto qué significa? Que se alerta, por supuesto, a la población en general. Todo el mundo ya sabe lo que es una ola de calor, que puede sufrir consecuencias, que hay que estar hidratado, y luego además a población especialmente vulnerables. Por supuesto, ancianos, por supuesto, embarazadas, salud infantil y personas, como hemos visto, pues con enfermedades crónicas de base. Y esto está articulado mediante todo un sistema de atención, pues para la atención especializada, pues en residencias, también alertas en servicios sociales y también a los médicos de atención primaria, porque el calor también afecta de forma muy importante a personas con enfermedades neurodegenerativas. Muy interesante todo lo que nos cuentas, pero creo que tenemos que ir a la siguiente clase. Ya, sí, vale. Hay que recoger, lo siento. Yo seguiría con Cristina porque, vamos, me estaría toda la mañana escuchándola, pero... Tenemos más clases. Sí, hay que ir. Cristina Linares, muchísimas gracias. A vosotros. Venga, que ahora tocan las prácticas. Prácticas, a ver, ¿de qué iban esta semana? Pues de aprender a adaptar nuestro hogar y entorno con Pascual Pérez, arquitecto y socio fundador de la Oficina de Innovación Cívica SCOP. Pues a ver qué nos cuenta.
Pascual Pérez considera que hay 5 ámbitos en los que podemos actuar para adaptar nuestros hogares al cambio climático. Y el primero es la energía, diferenciando entre medidas activas y pasivas. Las medidas activas son aquellas centradas en reducir el consumo, es decir, la energía que gastamos, y conseguir que esa energía gastada sea lo más eficiente posible o provenga de energías renovables. Y las medidas pasivas se centran en mejorar la demanda, es decir, la cantidad de energía que nuestra casa necesita. Lo ideal, por tanto, sería priorizar medidas pasivas para conseguir que nuestra vivienda necesite el mínimo posible de energía, la mínima demanda posible, y una vez que hemos optimizado esto, incorporar medidas activas que consigan que esta poca energía necesaria se consuma a través de energías renovables o más eficientes. En resumen, necesitar lo mínimo y que lo poco que gastemos provenga de fuentes sostenibles. ¿Algún ejemplo? Pascual se centra en estrategias de diseño bioclimático centradas en enfriar las viviendas, como espacios exteriores con terrazas, patios o balcones que protejan de la luz solar, cubiertas que aíslen bien de la temperatura exterior y, por supuesto, ventanas herméticas que eviten fugas e impidan que entre el calor. Vaya, que no basta con poner una planta en la terraza, que dijeron algunas. ¿Y qué pasa con los materiales con los que hacemos las casas? Él lo resume en una idea. Es importante el concepto de ciclo de vida y deberíamos tratar, dentro de lo posible, que los materiales tengan un ciclo cerrado, que tengan tantas segundas vidas como sea posible. Él propone distintas estrategias, como reducir los espesores de los materiales usados, por ejemplo, prescindir de falsos techos o suelos de varias capas. También emplear piezas de construcción mecánicas que sean desmontables y, por tanto, reutilizables. Y también emplear materiales de demolición de la propia obra. Y, por supuesto, siempre que se pueda, priorizar el uso de materiales locales. Tomamos nota para la próxima reforma de nuestras casas, que esperamos que sea dentro de mucho tiempo, aunque visto lo visto, me temo que vamos a tener que hacer esa reforma pronto para adaptarnos al cambio climático. ¿Qué más? Pues todavía falta que Pascual nos cuente cómo gestionar un recurso cada vez más escaso y preciado, el agua. Las edificaciones tienen un impacto grande en la gestión de un recurso tan importante como el agua. Por un lado, en la gestión de agua de lluvia, a estas alturas puede que ya todos conozcamos la existencia de sistemas que permiten recoger y acumular el agua de lluvia para posteriormente reutilizarla en los inodoros de nuestras casas o como agua de riego. Sin embargo, esta medida en algunas ocasiones puede ser más efectista que efectiva, especialmente en climas más secos donde llueve menos. Por eso él cree que es mejor priorizar medidas que minimicen el impacto que genera la huella de nuestro edificio. No es pequeña. Al construir, ocupamos un suelo que antes era permeable y permitía que el agua de lluvia se filtrara a nivel freático y continuara su ciclo natural. Lo que podemos hacer sería recoger el agua de lluvia en las cubiertas de nuestros edificios y derivarla a unos elementos conocidos como SUDS, sistemas urbanos de drenaje sostenible, que son elementos enterrados a poca profundidad y que recogerían todo ese agua de lluvia y lo filtrarían al terreno de forma controlada, evitando que lo degrade. La segunda estrategia consistiría en mejorar el consumo de agua que hacemos en el interior de nuestras casas. Para ello, una de las medidas más eficaces sería instalar sistemas de reutilización de agua grises, es decir, el agua que usamos en los lavabos, en los fregaderos o en las duchas, se recogerían en un depósito para su reutilización en los inodoros. Estoy convencida de que dentro de 50 años la gente se echará las manos a la cabeza cuando hablen de cómo usábamos agua potable para tirar de la cadena. Totalmente. Gran fan de la reutilización de aguas grises. No sé si me ha sentado muy bien lo que hemos tomado en la cantina. ¿No? No, lo que me recuerda, ¿qué pasa con cómo nos alimentamos? Si hablamos de adaptación al cambio climático, es importante pensar en nuestros entornos urbanos en términos de autosuficiencia. Podemos pensar en huertos urbanos o pequeños invernaderos vinculados a infraestructuras públicas o instalados en las azoteas de nuestros edificios que produzcan una parte de los alimentos consumidos por vecinos y vecinas, o en esos mismos huertos urbanos abasteciendo a pequeños hosteleros locales. Esta estrategia de renaturalización de nuestros entornos urbanos y de nuestras azoteas tiene además un impacto positivo con el aumento de la biodiversidad y con una vegetación que ayuda a mejorar las condiciones de confort, reduciendo la humedad y temperatura del ambiente y favoreciendo, por tanto, a la reducción del efecto isla de calor en las ciudades. Bueno, huertos públicos, urbanos, tejados llenos de tomate y calabacines, ¿dónde hay que firmar? Si es que nos va a venir hasta bien el cambio climático ya. Si acabamos con el capitalismo, estaría todo solucionado. ¿Qué faltaría? Mira, pues ahora vamos. Solo nos falta un ámbito que en realidad los engloba a todos. Mejorar y cambiar nuestra forma de vivir con un objetivo. Imaginar y construir otras formas de vida alternativas en las que se promueva una convivencia más comunitaria o cooperativa pueden ser fundamentales a la hora de conseguir adaptarnos al cambio climático. Sabemos que garantizar condiciones de confianza entre vecinos y vecinas nos dota de mayor capacidad de adaptación, como ya vimos y comprobamos durante la pandemia. Cómo diseñemos y construyamos nuestras casas en nuestras ciudades puede contribuir y mucho a garantizar esas condiciones de confianza en un vecindario. Si después de una pandemia y después de un cambio climático no salimos mejores... Con un huerto urbano. Efectivamente. Es que es para matarnos o para aclimorirnos. Bueno, ¿qué?
Pues Que nada, ya solo nos hacen falta eso, con huertos comunitarios, claro, como y los de nos antes. hacen falta iniciativas a favor del encuentro con nuestras vecinas. Por ejemplo, modelos de propiedad cooperativos, lavanderías comunes o un sistema de vehículos compartidos, en lugar de tener un coche por vivienda. En resumen, Espacios que cumplen una doble función de adaptación y regulación climática, pero también de organización colectiva y de recuperación de esos lazos de confianza perdidos. En este sentido, si construimos viviendas y entornos urbanos que promuevan los espacios de encuentro, estaremos también construyendo viviendas más resilientes y mejor adaptadas al cambio climático. Sí, es que está claro. La cooperación es básica para la adaptación, bueno, y para cualquier cuestión. ¿Y qué mejor sitio para cooperar que la Uniclimática? Si después de esto no os apuntáis a la escuela de calor que ha montado La Marea, también es para mataros. Bueno, pues ya hemos acabado por hoy. sí, las clases de hoy sí, pero seguimos culturizándonos con alguna charla extra. Vale. Mañana mismo, de hecho, jueves 27 a las 7:30, tendrá lugar en el espacio ECO, con muchas OEs, una mesa redonda cultural que formará parte de la Uniclimática. Falta valor, hace falta valor, ven a la escuela de calor. Será con la escritora María Sánchez, la comisaria de arte e investigadora Maite Borjabad y la humorista gráfica H. Modera Laura Casielles, periodista de Climática. Y tenemos por videollamada a 2 de las integrantes de esa mesa para que nos avancen algo de lo que pasará mañana. Me encanta. Lucha climática desde el arte. Esto para los que somos de letras es un vicio. Pues la primera es Maite Borjabad, comisaria de arte e investigadora. Una de sus últimas exposiciones comisariadas, Clima Fitness, se ocupa precisamente de la adaptación al cambio climático sobre distintas prácticas de artes plásticas y audiovisuales. Maite, ¿qué tal? Crudos días. Hola, buenos días. ¿Qué es esto de Clima Fitness? ¿Nos vas a poner a hacer ejercicio mientras pensamos en lo mal que estamos con el clima? Pues más o menos, esto ha pasado de hecho literalmente dentro de la exposición. La exposición se articula en 2 capítulos, el título es Clima Fitness, el primer capítulo, que es la exposición en sí misma, se llama Rituales de Adaptabilidad, y el segundo capítulo, que ha sido una serie de performance, conferencias, seminarios, distintos formatos que han habitado a lo largo de todo el año la propia exposición, que se llama Mutaciones y Mutualismos Planetarios. Y bueno, el centro de la exposición se articula en torno al concepto de fitness, que si de primeras os pregunto, ¿no?, os lleva al mundo pues de los gimnasios, ¿no?, de la capacidad de trabajar el cuerpo, de adaptar el cuerpo y de modificarlo, ¿no? Pero lo que hace la exposición es trabajar un poco en este concepto dual del fitness, uno desde luego el de la modificación del cuerpo, pero otro volver un poco a sus orígenes, ¿no? El fitness en la biología habla de la capacidad de adaptabilidad de una especie al medio al que pertenece. Y entonces cuestionar la especie humana, las capacidades de adaptabilidad que hemos tenido a lo largo de la historia al planeta que habitamos, han sido desde prácticas de adaptabilidad, pues principalmente extractivistas, colonizadoras, en las que hemos operado siempre desde una jerarquía, ¿no?, en la que habitamos el planeta como si se tratara de un préstamo, ¿no? En esto la filósofa Spivak, que para mí ha sido clave en articular la exposición, lo explica muy bien, ¿no?, desde la planetariedad, en la que reclama cómo no podemos hablar de clave ecológica sin hacerlo desde una perspectiva feminista, antirracista y decolonial. Y esto es un poco lo que se plantea en el centro de la exposición. Nada menos. Y hay otra profe merodeando por aquí. Es H, sin H, sino con T y X, Ujú. Buscadla bien, cuyas viñetas lúcidas e incisivas dan vida gráfica a las noticias y análisis de climática. No, sí, ya fue colaboradora de Carne Cruda, lo que pasa es que tú no habías nacido. Joder. ¿Cómo sois? Antes del cambio climático, incluso. Sí, señora. Además, H es autora de Capitalismo, ¿por qué?, en Ediciones Acal. Así que es un placer volver a saludarla. H, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Hola, muy buenas. Crudos días. Crudos Encantada días. de estar aquí. Sí, muy contenta. Sí, nosotras también. Oye, tú dibujas el cambio climático y encima con humor, sacándole punta sin dejar además de hacer crítica. ¿Cuál es el papel de la ilustración para ayudarnos a adaptarnos a lo que tenemos encima? Por la problemática del cambio climático y de la adaptación está muy ligada a este sentimiento de derrota del que ya hemos hablado, ¿no? Que es como que no hemos podido evitar aquello
o sea, tenemos que adaptarnos a aquello que no hemos podido evitar. Y entonces, de facto, hay como un sentimiento de rechazo a recibir todo este tipo de información, ¿no? Entonces, la ilustración y el humor, pues yo creo que nos ayuda a aproximarnos a estos problemas, como hacerlos más receptivos, a diluir un poco el rechazo, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso mucho siempre en mis padres. A mis padres no les gusta que les hable de cambio climático, no quieren escuchar nada, pero mis viñetas sí que las ven. Que no sé si es solo porque soy su hija, pero yo creo que esto... No, no es solo por eso. Transfiero el mensaje de una manera que de otra forma pues sería mucho más difícil, ¿no? Y el humor en concreto creo que tiene la virtud... Bueno, ahora, hoy precisamente en Barcelona se presenta un libro que se llama Ecotopías, que lo han hecho entre Astiberri y Greenpeace, y son varios ilustradores que generan como nuevos imaginarios utópicos a través del dibujo, y que os animo a visitar, a compraros el libro. Y no solo a nivel, digamos, de imaginario, sino que el humor yo creo que tiene también una capacidad, como es transgresor en sí mismo, ¿no? Tiene la capacidad de hacernos, de crear como brechas en nuestro sistema de pensamiento para pensar en aquello que no se puede pensar a priori. Y nos ayuda, digamos, a ejercitar el cerebro, nos mete en un gimnasio, nunca mejor dicho, cerebral, que nos puede ayudar a tener nuevas ideas, ¿no? Creo que puede ser una herramienta útil en un sentido de comunicativo y en un sentido también de pensar de otra forma. En ese mismo sentido, Maite, ¿cómo puede ayudarnos la cultura, el arte a imaginar soluciones? Bueno, pues yo creo que hay dos cuestiones clave en esto, ¿no? Por un lado, entender también que la imaginación, ¿no? Y el derecho a la imaginación no está distribuido de manera homogénea, ¿no? Entre todas las personas, y la capacidad de imaginar y de imaginar futuro y de tener agencia sobre ese futuro, en vez de entender que el futuro es algo que viene dado por algo que es un sistema, es clave, ¿no? Y entonces ahí creo que el arte tiene gran capacidad de revelarnos cómo cada una de nosotras tenemos agencia, ¿no? Yo creo que hay una actitud un poco comodona en generarnos esta especie de ficción de que todo esto es muy complicado y que tiene que ver con unas capas superiores, que tiene que ver con una capa superior sistemática pero a la par en la que parezca que no tenemos agencia, ¿no? Y entonces tener ahí una actitud comodona de falta de posibilidad de intervención. Entonces creo que hay reclamar agencia y posibilidades desde un presente y una capacidad de afección inmediata. El arte tiene un poder fundamental, ¿no? Y luego el otro pilar que creo que es importante desde el arte, creo que tiene que ver con esta barrera cultural, ¿no? Creo que a estas alturas la cuestión del cambio climático y las soluciones que hay no es por una falta de conocimiento técnico o científico. Sabemos lo que está pasando, sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Y la resistencia viene desde un lugar de justicia social y cultural, ¿no? Y esa barrera habla de las prioridades y de las jerarquías en las que seguimos creyendo que la especie humana estamos por encima de todo lo demás y que lo demás no tiene derechos, ¿no? Y entonces creo que en este espacio el arte puede abrirnos estos imaginarios y unas maneras de hacer, unas maneras de adaptarnos en donde subvertir estas jerarquías que están en un pozo totalmente sociocultural, ¿no? De las crianzas que hemos tenido y de lo que hemos estado viendo a nuestro alrededor. Pues la verdad es que... Uy, iba a hacer otra pregunta, pero se ha terminado la clase. Maite Borjabat, H, muchísimas gracias a las dos. Un saludo. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Pues hasta aquí la clase de hoy, hasta aquí la Uniclimática en Carne Cruda. Eso es, os esperamos a todas en la Uniclimática, la de verdad, no este curso acelerado para abrir boca que hemos hecho, porque nos hemos dejado mucho fuera. En la Uniclimática habrá más de 40 ponentes expertas en adaptación y los contenidos se podrán ver cuando, dónde y como quieras, no caducan. Y su quinta edición estará disponible a partir del 15 de julio. Eso sí, solo durante la semana de inauguración, del 15 al 19, habrá contenidos que solo estarán disponibles esos días, como acceso a varias películas, las que dijimos de Filmin, y contacto directo con las personas especialistas a través del foro del aula. Yo me voy ya. Con un temazo, como siempre, Esther. Os dejo con la canción October de Maybe She Will, la banda que acaba de cancelar su concierto en el Resurrection Fest por estar patrocinado por Repsol. Bien por ellos.
Como banda, no podemos justificar la actuación en un evento patrocinado por Repsol, uno de los 50 mayores emisores de CO2 del mundo. Si es que no solo están comprometidos con la música, también lo están con el planeta. En su comunicado, la banda de rock cita un análisis del centro británico Influence Map, publicado este año, en el que Repsol figura en el puesto 50 de la lista de las 57 empresas que son responsables del 80% de las emisiones de dióxido de carbono desde el Acuerdo de París 2016 hasta 2022. Y en España, Repsol lleva desde el inicio de la pandemia siendo la empresa que más contribuye al cambio climático, según el Observatorio de la Sostenibilidad. De todo esto también podéis leer en Climática. ¡Feliz verano y mejor adaptación! ¡Nos vemos en la uni! ¡Nos vemos en la uni! ¡Nos vemos en la uni! Nunca pensé que gritaría esto. Bueno, Con aunque con ilusión. mi edad, igual lo que me gustaría es volver a la uni, a tener por lo menos la edad que tenía en la universidad. Esther Sánchez, muchísimas gracias. A ti y a los compañeros y compañeras de Climática por este programa. Mañana volvemos con otro, el último de la temporada que hacemos en el estudio nuevo de la República. Un programa para unir fuerzas con otras repúblicas independientes, asociaciones, centros autogestionados, ateneos, espacios de creación y agitación cultural. Y el sábado 29, la traca final de esta temporada tan especial. Un programa en directo, abierto al público en mitad de la Plaza de Cataluña. Ahí en Un nada. escenario impresionante en Barcelona. A las 18:25 horas con Santi Balmes de Lobos Lesbian y las mejores podcasters catalanas. Hasta entonces, salud y república, y que la radio Y la Uniclimática os acompañen. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.